Shalom a todos, aquí estamos nuevamente con la continuación de cómo comienza el día. En esta ocasión vamos a ver la séptima parte. En la sexta parte nos quedamos escudriñando en Deuteronomio capítulo 21 del 22 al 23, que dice: y en caso de que llegue a haber en un hombre un pecado que merezca la sentencia de muerte y se le haya dado muerte y lo hayas colgado en un madero, verso 23, no debes dejar que su cadáver quede en el madero toda la noche, sino que debes sepultarlo el mismo día. Así es, entonces vemos que aquí con estas escrituras el cuerpo de un colgado era una maldición para Elohim y que no debemos de contaminar la tierra que Yuhevahet Elohim te está dando para que la poseas. Entonces nos quedamos escudriñando de que debería de sepultarlo en el mismo día, ¿correcto? Entonces pudimos comprobar de que el día cuando nuestro Mesías fue muerto, fue imposible que fuera quitado del madero antes de que se metiera el sol, como se mal enseña. Pudimos comprobar de que nuestro Mesías, su cuerpo fue quitado después de que se puso el sol. ¿Dónde lo comprobamos? Cuando José de Arimatea dice claramente que fue osadamente y pidió el cuerpo de nuestro Mesías después de que se metió el sol. En Marcos 15:42 dice: y cuando fue el anochecer, porque era la preparación, es decir, antes del Shabbat, o sea, era la preparación para Pesaj. Muchos creen de que nuestro Mesías fue quitado su cuerpo de aquel madero antes de que se metiera el sol, pero con esta escritura pudimos comprobar de que fue después de que se metió el sol. ¿Cómo lo pudimos comprobar? En Marcos, si recordarán, capítulo 1, estoy dando un repaso a lo de anterior para que podamos nosotros adentrarnos con el tema que estamos todavía escudriñando. En Marcos, capítulo 1, en el verso, especialmente en el verso 32, que dice: y cuando fue el anochecer, usa la misma palabra opsios que está acá en Marcos 15:42. Opsios, dice, cuando fue el opsios, o sea, cuando fue el anochecer. Y dice que luego que el sol se puso. Vemos con esta escritura una aclaración de que nuestro Mesías, su cuerpo fue quitado después que se puso el sol. Entonces esto quiere decir de que nuestro Mesías no fue quitado antes de que se pusiera el sol, como mal enseñan por ahí. Entonces, ¿cuándo iba a ser sepultado? El mismo día. Entonces esto quiere decir de que es el día y sigue la noche del mismo día, no comienza un nuevo día. Pero ahora bien, ¿a qué horas fue sepultado? Eso es algo que mucha gente no alcanzan todavía a comprender, de que nuestro Mesías fue imposible que fuera sepultado antes de que se pusiera el sol, puesto que ya comprobamos de que él fue quitado después que se puso el sol. Ahora, ¿cuándo fue sepultado? En Lucas capítulo 23, verso 54, nos da la aclaración que dice que era el día de la preparación y estaba por amanecer el Shabbat. Pudimos comprobar de que no podemos nosotros confiar en la escritura de la traducción del Nuevo Mundo, que dice la luz vespertina. No podemos nosotros tomar en cuenta esa versión, puesto que comprobamos de que la palabra amanecer en el griego es la palabra epifosco, no utiliza la palabra comenzar, que en este caso sería arjomai, que viene de arjo, ya que pudimos comprobar de que en el griego aparece en la concordancia del griego del Strong, es la 2020, no es la 756, que viene de la 757, no es así.
Entonces, como pudimos comprobar eso, vemos que nuestro Mesías, ¿cuándo fue sepultado? Ustedes dirán, es que no dice exactamente que fue sepultado para el amanecer, pero es que si ponemos atención sobre lo que comentábamos de las aproximadamente 34 kilos de mirra y de aloe de especias para ungir el cuerpo de nuestro Mesías, fue durante toda aquella noche. Ustedes dirán, no, es que no lo dice. Ahorita lo vamos a comprobar un poquito más adelante, porque necesitamos ver lo de 3 días y 3 noches que estuvo nuestro Mesías en el corazón de este mundo. Muchos creen, ahorita voy a leer unas versiones, muchos creen y notas de las versiones, de que nuestro Mesías, como murió a las 3 de la tarde, él tenía que haber resucitado a las 3 de la tarde, cumpliéndose así, o sea, 3 días y 3 noches después, cumpliéndose así ese lapso. No es así. No, hay que no confundir de su muerte con su sepultura. Él dijo claramente en Mateo 12:40 de que él iba a estar en el corazón de este mundo 3 días y 3 noches, pero no se refería a su espíritu, se refería a su cuerpo, porque era la señal, como Jonás. Jonás, ¿cómo estuvo en el gran pez? Adentro. ¿Cómo? ¿En espíritu? No, en cuerpo. Lógico, estaba vivo. Pero nuestro Mesías, en cuanto él muere a las 3 de la tarde, no es contable de ahí en adelante de que estuvo en el corazón de este mundo, puesto que tenía que ser su cuerpo, que tenía que estar 3 días y 3 noches en el corazón de este mundo. ¿Cómo lo vamos a poder comprobar eso? Ok, vamos a leer a continuación Mateo 12:40, porque como estuvo Jonás en el vientre, en el gran pez, 3 días y 3 noches, miren ustedes, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de este mundo, 3 días y 3 noches. ¿Correcto? Marcos 15:33 dice, cuando llegó la hora sexta, que es el mediodía, hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora novena, que son las 3 de la tarde. 3 días y 3 noches, ¿en dónde? Lógico, en el corazón de este mundo. Pongamos mucha atención. Aquí en esta escritura de Marcos 15:33 se enseña que desde este momento es que se cuenta que nuestro Mesías estuvo en el corazón de este mundo por 3 días y 3 noches. Y que nuestro Mesías resucitó en pleno Shabbat. Así enseñan, a las 3 de la tarde, ya que él expiró a las 3 de la tarde. Bueno, déjenme les leo unas notas de la versión Kadosh, así se llama esta versión. Dice, Yeshua murió el 14 de Aviv, día de la preparación, y lo aclaran, no un Viernes Santo. Al día siguiente, después de las 6 p.m. Fíjense ustedes, vuelvo a aclarar de cómo comienzan ellos mal el día. Ellos creen de que a las 6 de la tarde es el comienzo de un nuevo día. Oficialmente era Pesaj, un Shabbat anual o 15 de Aviv. Aclarando, a las 6 de la tarde en adelante. Dice, ya Yeshua estaba muerto y sepultado. Miren lo que les estoy diciendo, que cómo mal enseñan. Ya Yeshua estaba muerto y sepultado. En ese año, el 14 de Aviv cayó miércoles, que viene siendo 4º día de la semana. Y exactamente 3 días después, en Shabbat, él resucitó. Miren ustedes. De miércoles a jueves un día, de jueves a viernes 2 días, de viernes a Shabbat 3 días. Pongamos atención aquí. Él resucitó Shabbat a las 3 de la tarde. Qué mentira del diablo tan terrible. Perdón por usar esta expresión, pero la escritura así no nos señala. Dice exactamente 3 días después. Ay, Abba Kadosh, tenga misericordia de nosotros por seguir tantas enseñanzas falsas por tantísimo tiempo. Ahorita les voy a comprobar de que nuestro Mesías resucitó por la mañana. Aquí miren cómo dice que resucitó Shabbat a las 3 de la tarde. ¿Por qué hacen esta alusión? Porque murió a las 3 de la tarde, ¿verdad? Del miércoles hasta el sábado, que vienen siendo 3 días y 3 noches, 3 de la tarde, que resucitó. Según esta nota corrupta, abominable, perdón por usar estas palabras,
Yo sé que los que tradujeron y pusieron esta nota, si lo llegan a escuchar, les va a hacer molestar, pero perdónenme, pero están mal. Necesitamos ver la verdad en la bendita palabra. Les voy a leer otra versión. En este caso la Biblia de las Américas dice: los judíos pidieron a Pilato, era viernes entre las 3 y 6 p.m. Miren ustedes, ya comprobamos de que se metió el sol. Déjenme les digo una cosa, en el hemisferio norte, el sol, lo que es el equinoccio, casi a las 7 de la tarde, que para la celebración de Pesaj son, vamos a decir, como las 7, y dice que era viernes entre las 3 y 6 de la tarde, dice, el día de reposo comenzaba en la puesta del sol. La costumbre romana era dejar los cuerpos expuestos como advertencia de que la ley romana no podía desafiarse, pero los líderes religiosos habían pedido a Pilato que removiera los cadáveres para no profanar el día de reposo. Y citan la escritura que hemos nosotros escudriñado desde un principio, Deuteronomio capítulo 21, versos 22 y 23, que era especialmente sagrado por caer durante la celebración de la semana de la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura. Con estas dos versiones vemos dos errores gravísimos. Es imposible que haya muerto en el cuarto de la semana, miércoles. ¿Por qué razón? Porque si él resucitó, dice en Marcos capítulo 16, verso 9, muy de mañana, protos Shabbatón, o sea, antes del Shabbat. Los que han estado siguiendo las enseñanzas pueden confirmarlo y verán ustedes que él resucitó protos Shabbatón, muy de mañana, o sea, antes, en la mañanita, antes de que amaneciera el día de Shabbat, él resucita con poder. Entonces, vemos de que es imposible que él haya resucitado a las 3 de la tarde. Ahora bien, con esta versión de las Américas, en la nota que ponen de que era viernes, es imposible, puesto que de viernes para sábados, si es un día, y para el domingo, 2 días, para el lunes, entonces ¿quiere decir que resucitó hasta el lunes? No, ahí vemos que dice que resucitó proto Shabbatón, antes del día de Shabbat nuestro Mesías resucita. Entonces esta nota también es absurda por completo. Vamos a adentrarnos, quiero que podamos nosotros ver que nuestro Mesías resucita antes del Shabbat, en el amanecer, muy de mañana. Él resucita, lógico, tenía que haberse sido sepultado por la mañana, al amanecer de el Shabbat de gran solemnidad que caía en el cuarto día de la semana. Vamos a entender esto. Él da su vida por nosotros en aquel madero el tercer día de la semana a las 3 de la tarde. Es quitado de aquel madero después que se mete el sol, ya que José de Arimatea va al anochecer, o sea, opsios, ya después de que se metió el sol, como lo pudimos comprobar, quita el cuerpo y es preparado. Y vuelvo a repetir, Lucas 23:54 aclara que dice, era el día de la preparación, estaba por amanecer el Shabbat. Y lógico, si estaba por amanecer el Shabbat, tenía que ser sepultado. Podemos nosotros ver las escrituras donde dice claramente en Juan 19:38 al 42, leímos ahí de que la tumba era nueva y que nadie había sido puesto. Dice ahí, dice, colocaron a Yeshua porque era el día de reposo, porque el día de reposo, el Shabbat de gran solemnidad, se aproximaba y la tumba estaba cerca. Entonces lo ponen ahí, ¿cuándo? Antes de que amaneciera. Dice, estaba por amanecer, estaba por alumbrar, estaba por rayar el día, estaba por dar la luz el día. ¿Cuál día? El nuevo comienzo del día, ya que estaba terminando la noche del 14. Muchos aún no pueden comprender eso, lamentablemente. Y en la mañanita, antes de que amaneciera para el día 15, él había sido puesto en aquel sepulcro, en aquella tumba. Entonces,
Lógico, de ahí se empieza a contar los 3 días y las 3 noches. Vuelvo a repetir, muchos creen de que porque murió a las 3 de la tarde, de ahí empieza la cuenta, como pudimos nosotros comprobarlo en la versión Kadosh, que dicen que él murió a las 3 de la tarde y resucitó el sábado en Shabbat a las 3 de la tarde. No, no es así, ya que no concuerda. ¿Por qué no concuerda? Porque miren, si nuestro Mesías murió a las 3 de la tarde y fue sepultado ahí antes de que se metiera el sol, lo cual ya comprobamos que no es así, es imposible. Si murió en el tercer día de la semana, entonces oiga, quiere decir de que él resucitó, si tomamos esas cuentas, quiere decir que él resucitó en el sexto día de la semana. ¿Sí me explico? 3 de la tarde del tercer día para el sexto día, viernes, son exactamente 3 días a las 3 de la tarde. Y no concuerda con la bendita palabra que dice que él resucitó muy de mañana, proto Shabbatón, antes del Shabbat. Entonces, no podemos nosotros tomar en cuenta esta versión. Y tampoco la versión de las Américas, porque, miren ustedes, si él muere un viernes y resucita el domingo, ¿dónde están los 3 días y las 3 noches? No caben. Necesitamos comprobar lo que hemos estado exponiendo. Necesito que vamos a leer Marcos capítulo 16, vamos al verso 9 exactamente. Miren cómo dice: mas como Yeshua resucitó por la mañana, ¿sí? Pongan mucha atención. Protos Shabbatón. ¿Qué significa proto Shabbatón? Antes del Shabbat. Muchos creen, porque la versión dice que él resucitó por la mañana el primer día de la semana. Si gustan ir a las enseñanzas de sepultura y resurrección de nuestro Mesías, entre otras que humildemente les he compartido, ustedes mirarán la diferencia entre el primer día de la semana, que significa realmente Mia Shabbatón, como podemos leerlo en Marcos 16:2. Dice: y muy de mañana, el primer día de la semana, vienen al sepulcro, salido el sol. Aquí, primer de la semana, usa la palabra Mia Shabbatón. La palabra Mia Shabbatón significa primer día de la semana. Mas, sin embargo, cuando usa la palabra acá del primer de la semana en el verso 9, no dice así, sino que dice proto Shabbatón, que significa proto Shabbatón, antes del Shabbat. Entonces, con estas dos escrituras comprobamos de que él resucita muy de mañana. Entonces, si él resucita de mañana, antes de que amaneciera el Shabbat, lógico, fue sepultado, como leíamos desde un principio de la enseñanza, en Deuteronomio capítulo 21, versículos 22 y 23, que dice que tenía que ser sepultado el mismo día. Esto nos indica de que antes de que terminara la noche del 14, él ya estaba siendo puesto en aquel sepulcro. Antes de que amaneciera el día cuarto de la semana, que es el Shabbat de gran solemnidad, que viene siendo el primer día de Matzot, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, de los hacimos sin levadura. Entonces se cumple la escritura exactamente, que él fue puesto en el madero el mismo día. ¿Por qué? Porque aún no terminaba la noche del 14, en este caso la madrugada del 14, puesto que ya estaba por amanecer para el día 15. Bueno, ustedes dirán, no hay todavía mucho entendimiento, ¿verdad? Para muchos, puesto que muchos siempre ponen peros, muchos no alcanzan a comprenderlo, lamentablemente. Voy a leerles a continuación unas versiones para que ustedes miren de que cómo tradujeron y cómo los traductores griegos posteriormente tomaron una decisión de tomar una traducción para darle más entendimiento a lo que hemos estado nosotros investigando. Miren ustedes, la versión Valera de 1909, en Mateo 28:1 dice:
y la víspera de sábado que amanece para el primer día de la semana. Esto me llama mucho la atención a mí. Otra versión MH Shem Tov Ya. Mateo 28:1 dice, y en el día primero de la semana, temprano en la mañana. Otra versión MH dice Dutilyet Ya. Mateo 28:1 dice, ahora bien, en la tarde del Shabbat, cuando despuntaba el primer día de la semana. Miren, es lo que les digo, cómo piensan erróneamente y cómo traducen erróneamente las escrituras. Versión La Nueva Biblia al Día, cuando al amanecer del domingo, María Magdalena y la otra María regresaban para la tumba. La Nueva Biblia latinoamericana de hoy dice, pasado el día de reposo, al amanecer el primer día de la semana. Esta versión me llama la atención un poquito más, ahorita lo explico por qué. Miren cómo dice, pasado el día de reposo. La versión del Nuevo Testamento Peshitta dice, al amanecer del primer día de la semana. Ya no usa ni siquiera la víspera o pasado, no dice al amanecer el primer día de la semana. Dice después de la tarde del día de reposo. Sí lo utiliza, pero lo utiliza un poquito después. Y dice al amanecer del primer día de la semana, después de la tarde del día de reposo. Sagradas Escrituras. Y avanzado el sábado, amaneciendo para el primero de los sábados. Versión Traducción del Nuevo Mundo, después del sábado, cuando esclarecía el primer día de la semana. La versión israelita dice después del Shabbat, cuando despuntaba el primer día de la semana. Aquí en esta versión ellos ponen una nota. En Mateo 28 nos dice, en la Peshitta del siglo II dice, en la tarde del Shabbat. Pongan atención aquí. Cuando comenzaba a caer el primer día de la semana, dando a entender que se trata de lo que se llama hoy día del sábado por la noche. Ya podemos comprobar de que no puede ser así, puesto que es el mismo día que sigue, es la noche del mismo día, no es un nuevo comienzo. Dice, tomando en cuenta la manera hebrea de contar los días en la que el día termina a la puesta del sol, parece evidente que el escritor estaba hablando aquí de la parte final del Shabbat, cuando terminaba el séptimo día hebreo y comienza el primer día de la semana hebrea. No hay que confundir esto con la semana romana, en la que el día comienza y termina a las 12 de la noche. La versión Código Real dice, al terminar el Shabbat, cuando daba su inicio el primer día de la semana. También ponen una nota. Dice, esto no significa en lo absoluto que Yeshua resucitó en domingo. Ellas fueron a la tumba y ya estaba vacía. Esto sucedió después del Shabbat, por el calendario lunar. Otro error del calendario lunar. Después me meto más a dar más enseñanzas sobre esto del error del calendario lunar. En este caso del Shabbat lunar también. El Shabbat se termina a las 6 p.m. Si se están poniendo atención a lo que estoy leyendo, miren. Por tanto, Yeshua resucitó en ese Shabbat. Verso 6 dice. Y fue muerto miércoles 14 de Aviv en ese año, que son exactamente 3 días, que él profetizó y no 2. Versión de las Américas. Mateo 28:1 dice, pasó el día de reposo al amanecer del primer día de la semana. Necesitamos ver con atención, que créanlo, hay muchas traducciones que no podemos nosotros confiar. Versión MH Duyet ya lo leímos. Ahora bien, la tarde del Shabbat, cuando despuntaba el primer día de la semana. Y la versión de Shem Tov también dice, poner una nota, dice la tarde del 17 del primer mes, Yom Rishon, primer día de la semana. Aquí en esta versión voy a hacer esta pausa y les hago aclarar de que esta versión voy a tratar de dar otra enseñanza y voy a citar esto. Lo voy a hacer recordar para que ustedes miren este error tan grande. Pongan atención nuevamente. La tarde del 17 del primer mes, Yom Rishon. Yom Rishon significa primer día, lógico, de la semana. Pongan mucha atención aquí en una enseñanza, primeramente nuestro Creador, si nos los permite. Quiero explicar esto y sacar a luz un error gravísimo de este punto, de esta escritura de Mateo 28:1, que están poniendo esta nota, y lógico, de un error que más adelante les quiero compartir. Bueno, entonces les pongo aquí la versión Westcott y Hort interlineal, ¿sí? El griego al español, para comprobar las escrituras de cuándo fue que
nuestro Mesías resucitó y cuando las mujeres fueron a ver la tumba de nuestro Mesías. En el primer día de la semana, en la madrugada, pongan mucha atención, Mateo 28:1, opse, se lo leo en el griego, la traducen como después, dice, pero de sábados, él amaneciendo hacia adentro, uno de sábados, así lo traducen. Déjenme les pongo acá esas palabras para poderla comprender un poquito. La palabra opse, ya sabemos qué significa opse, que es mediante la tardanza, o sea, tarde en el día por extensión después de caer el día, noche, en este caso al anochecer. Entonces vemos de que esta palabra opse es al anochecer o noche. La palabra mía, que aparece ahí, en este caso aparece la palabra 15:20, está 15:20, es primer día, en este caso de la semana. Y miren ustedes, también encontramos de la concordancia Strong el número 20:20, y miren cómo traducen, amanecer. Ya no traducen como encontramos acá en Lucas 23:54, que estaba por comenzar el Shabbat. No, miren cómo traducen aquí ya, amanecer el primer día de la semana. Miren ustedes, son pruebas contundentes de que es día y noche, no noche y día como se malenseña. Concluimos con esto, de que con esta traducción de Mateo 28:1, donde nos aclara que opse quiere decir noche, que también es anochecer o atardecer después de la puesta del sol. Pero como les decía, que traductores posteriores en el griego pusieron, como leamos la versión acá, que pasado, ¿sí?, el día de reposo, en este caso pasado la noche del día de reposo, porque opse también es noche. Entonces, si pasó la noche del Shabbat, miren cómo es la confirmación, y luego como dice que amanece epifosco, ¿sí?, amanece para el primer día de la semana. Entonces concluimos de que es la noche del mismo día 14 cuando nuestro Mesías es sepultado para el amanecer del día 15, y dura 3 días exactos y 3 noches exactas, que para el sexto día de la semana, para amanecer para el séptimo día, que es el Shabbat semanal. Vuelvo a aclarar nuevamente, el día Shabbat de fiesta, de gran solemnidad, es el día 15, que cae en el cuarto día de la semana, que para el Shabbat semanal es 3 días y 3 noches exactos, cuando antes de que amaneciera para el Shabbat semanal resucita nuestro Mesías. Ok, esto quiere decir de que es un Shabbat semanal, como dice esta versión en Mateo 28:1, que nuestro Mesías, cuando las mujeres van al sepulcro, lógico, ya no estaba él en el sepulcro, y dice que en la mañana ellas van. ¿Por qué? Porque pasó la noche, ¿sí? Opse significa noche, que amanece para el primer día de la semana. Espero que haya sido edificación, espero que muchos hayan podido comprenderlo ya. Si no lo han podido comprender, por favor, repasen nuevamente esta enseñanza y las demás. No, créanlo, no estoy contendiendo, no estoy tratando de hacerles sentir mal, de que están mal celebrando. Yo lo hice, yo estuve mucho tiempo así, mas sin embargo, después de investigar, escudriñar, bendito sea Jehová, que a través de su bendita palabra nos da luz y entendimiento de que la noche es parte del mismo día.
no es un nuevo comienzo con la puesta del sol. Mil disculpas que repita lo mismo, pero es que créanlo, es algo hermoso sentir cómo sale uno del error y uno quiere compartirlo y uno quiere estar repitiendo lo mismo. Espero que haya sido de edificación. Nuevamente les digo, yo no soy predicador, no soy enseñador, no soy pastor, no soy moreno, no soy absolutamente nada más un hermano que estoy tratando de compartir lo que he encontrado en la bendita palabra de Yud-Heh Vah-Heh. Es todo por el momento. Nos vemos en las siguientes enseñanzas. Espero que haya sido de bendición hasta el momento. Shalom y bendiciones.